de aquello que nosotros podemos llegar a ver y entendiendo herencia, de lo cual nos muestra la Escritura, ¿sí? En la Escritura nos dice la palabra que nosotros tenemos herencia, ¿sí? Por eso necesitamos conocerla para poder tomar de ella. Son promesas que están en las Escrituras para los hijos, ¿sí? Las promesas son herencia de los hijos. Entonces necesitamos ver algunos límites que tenemos en cuanto a la herencia, de lo cual está escrito, y yo quiero mostrárselo en esta mañana para poder ir a lo ilimitado. Usted sabe que Dios es eterno, ¿sí? Y Dios no tiene límites. ¿Quiénes son los que tenemos límites? Los seres humanos, los hombres tenemos límites, ¿sí? Entonces yo quiero mostrarle algo, pero quiero salir desde este lugar. Vamos a salir de Gálatas 3:7. Una de las cosas que hemos estado hablando últimamente es de la fe de Jesús, ¿sí? Para poder apelar a la fe de Jesús. Entonces vamos a mirar esto, que también lo dice la Escritura. No podemos pasar por alto nada de lo que está escrito, ni un tilde, ni una coma. No puede pasar nada por alto. Entonces vamos a mirar este verso como dice allí. Fíjese. Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, ¿sí? La conversación de Pablo con los Gálatas es que no los que descienden biológicamente de Abraham son hijos de Abraham, sino que son contados los hijos de la fe, ¿sí? Por eso aclara ahí, por tanto, son de fe. Los que son de fe son hijos de Abraham, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener la fe de Abraham, de lo cual no voy a hablar hoy. Quiero hablar de las promesas dadas a Abraham y de lo cual nosotros seríamos herederos si tenemos la fe de ¿quién? De Abraham, ¿sí? De Abraham. Entonces quiero mostrarle algo. Vamos a bajar un poquito para ver otros versos más que están abajo, el 15 y el 16. Entonces los hijos de Abraham son los hijos de fe. Vamos a leer el 15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, aun si es de hombre, ¿sí? ¿Alguien puede anular un pacto? No se puede. El de Dios, entonces, menos. Si no se puede anular el de hombre, no se puede anular el de Dios, ¿sí? Vale. Entonces dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, ¿sí? Entonces fíjese que dice que a Abraham fueron dadas las promesas y a la simiente, la cual es Cristo, ¿sí? Entonces dice que los que son hijos de Abraham son los de la fe, esos son los hijos de Abraham. Un pacto no puede ser ratificado, no puede ser borrado, o sea que hay que cumplirlo sí o sí. Dios dijo y le dio promesas a Abraham y eso no puede ser borrado. Nadie puede ratificarlo o contradecirlo, ¿sí? Porque ya está escrito, está decretado. Amén. Ya me va a entender lo que le quiero decir. Quiero mostrarle algunos versículos para que armemos una plataforma. Vamos a leer Romanos 8:17 porque vamos a hacer una plataforma de la herencia que podemos llegar a tener. Fíjese cómo dice Romanos 8:17. Y si hijos también, herederos. Fíjese que dice herederos, punto y coma. ¿Sí? El que sabe gramática puede entender que hay una separación. Si hijos, herederos. Puedo ser heredero de Dios y puedo ser coheredero con Cristo. Hay tres herencias, ¿sí? Si soy hijo, puedo ser heredero de Dios y coheredero con Cristo, ¿sí? Tres herencias que vemos allí. Entonces dijimos que hay unas promesas, hay una herencia dada a Abraham, de los cuales nosotros, si tenemos la fe de Abraham,
jalamos esa herencia, ¿sí? Tendríamos esa herencia que incluso la ratifica en el contexto. Seríamos herederos de Abraham por la fe. Entonces ahora voy a entrar, después de esta plataforma voy a entrar en el mensaje que le quiero dar. Génesis 15, 18. Esa era una introducción para lo que le quiero mostrar. Génesis 15, 18. Mire, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Fíjese de la herencia que le da, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En otras palabras, le puso un límite. ¿Cuál era el límite? El Éufrates era un límite, ¿sí? Quiero hablarles del Éufrates porque nosotros necesitamos ver la herencia que tiene límites. Fíjese que hizo un pacto con Abraham y los pactos no pueden ser, ¿cómo decía Gálatas? No puede ser ratificado, ¿sí? Hizo un pacto y nadie lo puede ratificar. ¿Llega hasta el Éufrates? ¿Hasta dónde llega el límite de Abraham? Entonces los que tienen la fe de Abraham, ¿sí? Su límite será hasta el Éufrates. Estamos hablando que en este caso no es un Éufrates físico, sino algo espiritual, algo que le tenemos que encontrar el significado de lo que es para mí un límite, ¿sí? Entonces encontramos de que hay un límite y se llama ¿cómo? Éufrates. El Éufrates es un límite. Vamos a ver Éxodo 23, 31. Es un pacto que Dios hizo con Abraham, no puede ser ratificado, ¿sí? Dice: y fijaré tus límites, desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, límite. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra. Diga conmigo, de la tierra. Y tú los echarás de delante de ti, ¿sí? Entonces quiero que usted mire esta herencia que no puede ser ratificada. Si nosotros jalamos de la fe de Abraham, tenemos un límite. Diga conmigo, un límite. ¿Cuál es el límite? El Éufrates es un límite. Un Éufrates que dijimos es espiritual y que ahora vamos a profundizar para ver qué significa, pero tenemos un límite, ¿sí? Solamente en la simiente de Abraham, que también lo leímos recién en Gálatas, ¿sí? Que es Cristo, allí podríamos traspasar los límites. Pero tendría que tener la fe de Jesús, no la fe de Abraham. Porque la fe de Abraham tiene un límite. Las promesas fueron dadas hasta un límite. Tiene un límite. Y si yo tengo la fe de Abraham, el pacto no puede ser abrogado, o como decía, revocado. ¿Cómo decía? Ratificado. Sí, hay que cumplirlo, sí o sí. Me llega hasta ahí, tengo un límite. ¿Por qué tiene un límite? Porque es un pacto para nosotros, entre comillas, humano. Sí, ustedes saben que como seres humanos tenemos límites. Y están puestos por Dios esos límites. Claro, ¿por qué nos cansamos cuando somos viejos? Hay un límite. Todo tiene un límite. Es natural. Es humano. Es humano. Tenemos un límite. Y nosotros tenemos que ver que hay promesas que nosotros podemos jalar de parte de Dios, pero que tienen un límite. Podemos ver de que podríamos llegar a ser solamente herederos, ¿sí? Herederos de las promesas de Dios, pero no terminar siendo coherederos con Cristo. ¿Me entiende? Que hay una diferencia. Y necesitamos verla, necesitamos mostrarla. Porque este Éufrates es un límite, ¿sí? Es un lugar que me está limitando, ¿sí? Ya vamos a mirar en qué me limitaría este lugar. Pero yo tengo ahí una lucha con los moradores de la tierra, ¿sí? Usted sabe que nosotros peleamos con muchas de las cosas que humanamente sabemos manejar, ¿sí? ¿Usted ha peleado con cosas humanas suyas? Sí, claro. ¿Quién no? Pero veíamos que eran netamente humanos, ¿sí? Y hay una lucha que en realidad
tendríamos que ganarla porque para eso están las promesas, ¿sí? Para que luchemos estas cosas humanas. Pero el Señor dijo, el apóstol Pablo, de parte de Dios, dice que nuestra lucha no es humana, no es contra carne ni sangre. Entonces, medio que se eleva un poco el tipo de lucha y ya tenemos que entrar en terrenos espirituales, ¿sí? Ya se nos eleva la cosa y tendríamos que entrar en terrenos espirituales. Vamos a ir a ver a 2 de Pedro 1:4 para mirar las promesas dadas por Dios para que nosotros podamos asirnos de ellas. Pedro habla de las promesas y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿sí? Me gustaría leer un poquito atrás, a ver, porque nos habla de qué tipo de promesas, a ver. Ay, fíjese, dice, como todas las cosas que pertenecen a la y a la piedad, ¿sí? A la vida y a la piedad. Son promesas que se nos han dado para vivir en la vida que usted está viviendo, y la vida de piedad es la vida de consagración al Señor, ¿sí? Se nos han dado promesas para que usted viva la vida allá afuera, promesas para que usted las tenga para la vida y para una vida de consagración hay otras promesas. Hay gente que solamente toma las promesas que son para la vida. Señor, dame trabajo, Señor, que no me falte el alimento, son promesas para la vida. Pero hay promesas para la piedad o para la consagración, donde yo jalo de otras promesas, ¿sí? Señor, que yo me pueda desenvolver bien dentro del ámbito espiritual, en las cosas del Señor, ¿sí? Y tengo otras promesas de las cuales jalo y que a lo mejor los otros ni se han enterado, ¿sí? Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante. En otras palabras, todas las promesas era para que después yo llegara a completar la última promesa. ¿Ser parte de qué? De la naturaleza divina, ¿sí? En otras palabras, ser como Cristo, ¿sí? Tener la fe de Jesús y moverme como Jesús se movió en la tierra. Ve que todas las promesas son al final y al cabo para que yo después tome esta promesa, una promesa gloriosa. Pero nosotros tenemos un límite. ¿Cuál era? El Éufrates es un límite natural que todos tenemos, ¿sí? Fíjese que hay una promesa para el último tiempo en el libro de las revelaciones. ¿Cuál es el libro de las revelaciones? Apocalipsis significa revelación, no significa desastre mundial. Apocalipsis significa revelación, ¿sí? Entonces vamos a mirar a la revelación, al Éufrates. Apocalipsis 9:14. El sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están, ¿cómo están? Atados junto al río Éufrates, ¿sí? El Éufrates, dijimos, es un límite, es un estorbo para que nosotros podamos apelar a tomar otras cosas que no fueron dadas a Abraham, que son a través de la simiente de Jesús, ¿sí? Son dadas a Jesús. Entonces nosotros tenemos que atravesar ese Éufrates. Pero antes de atravesar ese Éufrates hay algo que el Señor va a hacer. Va a desatar a ¿quiénes? A 4 ángeles que están atados. Y usted sabe que la Escritura dice que todo lo que desatamos en la tierra, si nosotros desatamos a estos ángeles en la tierra, serán desatadas cosas gloriosas en el cielo para que se comience a dar todo lo que Dios ha dicho que hará. Pongámosle el estrón a los ángeles. Yo sé que algunos ya me entendieron de qué estoy hablando, pero para los más nuevitos vamos a mirar la palabra ángel. El 32, ¿qué 32? Un mensajero. Implicación. Pastor. Un mensajero o un pastor. ¿Por qué un pastor? Cuando nosotros vamos al libro de las revelaciones, usted va a encontrar que hay 7 iglesias, ¿sí? Y en cada una de las iglesias, el que está frente a la iglesia, ¿cómo le llaman? Al ángel que está
en la iglesia fulana, porque es un mensajero de parte de Dios, ¿sí? Para que dé lo que tenga que decir. Ahora, volvamos a Apocalipsis. Entonces entendemos que hay que desatar a la orilla del Éufrates, primeramente, ¿sí?, a los pastores. Fíjese que dice 4 y las iglesias son 7, no es que son 7 iglesias y 4 pastores. Los números son solamente códigos espirituales. El número 7 significa ¿qué? Perfección. Las 7 iglesias lo que tienen que llegar a través de sus virtudes y sus falencias, llegar a la perfección. Pero el número 4 es un número que cualifica en los términos de la tierra, ¿sí? Norte, sur, o sea, los 4 puntos cardinales. En otras palabras, hay que desatar a los pastores en toda la tierra. Hay que desatarlos. ¿Por qué? Porque han llegado a un límite. ¿A dónde llegaron? Al Éufrates. Hay que desatarlos. Si no desatamos al liderazgo, mucho menos podremos desatar a la generación que viene, porque el liderazgo son los que los llevan. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? Entonces lo primero que hay que hacer es desatar a un liderazgo pastoral para que justamente si ellos son libres y ellos pueden pasar por encima de cualquier límite humano, también lo hará la congregación que ellos lleven. ¿Sí? Vamos a irnos a Apocalipsis 16, 12. Lo vamos a leer en la Reina Valera y después lo vamos a leer en la Dios habla hoy o la Oso 16. Apocalipsis 16, 12. Usted tenía otro versículo que le di antes. Sí, póngalo si quiere, póngalo porque lo vamos a ratificar que ya estaba predicho eso, ¿sí? Estaba predicho en el Antiguo Testamento y lo dice Jeremías. Póngalo, póngalo. Yo se lo había dado y yo no lo tengo acá. Jeremías 27, 13, ¿sí? ¿Cuál era? A ver. 27, 12 y 13. Jeremías 27, 12 y 13. ¿Sí? Confirma lo que acabamos de ver en el libro de las Revelaciones, de que serían desatados los pastores. Fíjese cómo dice. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo. Me parece que no es eso. No es ese. No. Se lo he dado mal. A ver las maestras que son ahí tan hábiles con eso, con esto. Dice: tocará la trompeta y serán trillados uno a uno. Si alguno lo encuentra, si no, lo que quería mostrarle que estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento, nada de lo que se va a dar. Serán trillados uno a uno y dice que se tocaría la trompeta. Porque bueno, lo que estábamos mirando, que entonces lo primero que se tienen que desatar son los pastores. ¿Sí? Si se desatan los pastores, se desatará gran bendición en las cosas celestiales. Se desatan delante de los límites. Vamos entonces a Apocalipsis 16, 12. No era importante el otro, era que lo dice el Antiguo Testamento también. Era Isaías. Vale. Isaías 27. Bien. Acontecerá que en aquel día, nuestros días, que trillará Jehová. ¿Usted sabe lo que es trillar? ¿Qué es lo que es? Aventar el trigo, ¿sí? Se aventará el trigo, en otras palabras, ¿sí? Se aventa para que realmente lo sembrado esté bien sembrado. Acontecerá que en aquel día trillará desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. ¿Sí? Vio que el ángel tocaba la trompeta, el sexto ángel tocó la trompeta y se desataron los ángeles. ¿Sí? Estamos mirando algo que se tiene que cumplir en este tiempo, estaba profetizado, y lo que se tiene que desatar es primeramente los límites que tenemos los pastores, ¿sí? Límites humanos,
Usted sabe que lo que el Señor pretende sobre nosotros es lo sobrenatural, ¿sí? ¿Por dónde vamos? Apocalipsis 16, 12. Entonces vamos a mirar estos límites que el Señor sabía que nos iba a ser de estorbo. Y entonces fíjese lo que pasa acá. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Sí? Póngalo. ¿La Dios habla hoy es esa? ¿Cuál es? Esa es la Dios habla hoy. ¿La 2000 la tiene? Esa es la 2002. No tiene la 2000. Póngala oso. Al lado, al lado. Me gustaría que usara otro lenguaje para que usted entendiera. Fíjese. Y el sexto ángel derramó su copa en el gran río Éufrates, el agua se secó para que fuese preparado el camino a los reyes del amanecer del sol. Me gustaba lo que decía la Dios habla hoy 2000. Pero bueno, lo vamos a mirar después. Fíjese, póngale el Strong porque vamos a mirar al Éufrates. ¿Qué significa el Éufrates? No, acá la 2166. Esa es. ¿Esa era la cita? Me parece que no. Es la 2166. A ver si lo leemos ahí nomás. No, no sale. Está un poquito más abajo. Un poquito más abajo del diccionario. A ver ese. No le sale, no le aparece. Va. Mientras lo encontramos y ya podemos ver dónde. En hebreo también lo vamos a leer, pero me gustaba leerlo lo que significa en el griego, ¿sí? Pero ya vamos a ver lo que significa en el hebreo. En el griego tiene que ver con correr, con abrirse camino. Por eso es que lo quería buscar allí también. Tiene que ver con correr o abrirse camino, ¿sí? Entonces dijimos que era un límite, o sea, un límite que yo, donde no puedo correr ni abrirme camino para tomar lo que Dios quiere, ¿sí? Lo sobrenatural. Llego solamente hasta lo natural. Solamente apelar a tener un fe en las cosas que tienen que ver con la tierra y nada más. Pero quería mostrar esto, ¿no? De que tenía que ver con un correr. Ahora vamos a mirar también lo que significa en el hebreo para que podamos ver. Vayamos a Éxodo 23, 31 y lo leemos allí en el hebreo. En el hebreo entonces decía que iba a abrirse el Éufrates para abrirle el camino a los reyes del oriente. Pero la traducción de los si alguno tiene la Dios habla hoy 2000, dice a los soberanos. A ver, si alguno la tiene. Fíjese, en el hebreo encontraríamos que es un arroyo
¿sí? Figurativamente, prosperidad, ¿sí? Un arroyo de prosperidad. En cuanto a la prosperidad, el apóstol Juan nos habla de que la prosperidad no solamente es económica, ¿sí? Amados, yo deseo que vosotros seáis prosperados en todas las cosas, como prospera vuestra alma, ¿sí? ¿Cómo prospera mi alma? Entonces tiene que prosperar mi alma para que después prosperen todas las cosas. Incluso el apóstol Juan agrega y que tengan salud, como prospera su alma. Entonces fíjese que la prosperidad de nuestra alma es importante, pero ahí encontramos un límite, ¿sí? Acá hay un estorbo para yo seguir avanzando en esta prosperidad. Vamos a ponerle, fíjese, búsquenla, porque la palabra arroyo viene de esta palabra, la H 5102. Fíjese, ahí la encontramos. Dice que la raíz primaria es relucir, estar o ser alegre. De aquí que es brillo de un arroyo que corre, flujo, asamblea, a alumbrar o correr. Entonces fíjese que justamente se tiene que abrir este límite, para poder pasar, darle paso a estos reyes o a estos soberanos de la luz, diría una de las versiones, los soberanos de la luz, los reyes de la luz, para que puedan correr con este brillo, para que puedan pasar para el otro lado, corriendo, alumbrando, fluyendo, ¿sí? Cruzando estos límites. Entonces vemos de que hay un límite que nos pone estorbo. El de que se abra el Éufrates va a ser muy importante para que podamos cruzar de la manera en que Dios pretende que crucemos, que no tengamos estorbos, que no tengamos límites. ¿Pero los límites estaban ratificados? Sí, los límites están puestos sí o sí. No crea que usted va a pasar como que viene corriendo que no pasa nada, porque esa es la fe de Abraham. La fe de Abraham tiene su límite. Por eso es que tuvo que venir Jesús con su fe. ¿Sí? La fe de Jesús es mayor que la fe de Abraham. La fe de Abraham tiene sus límites, tiene límites territoriales, límites humanos, límites en la tierra. ¿Sí? Fíjese que no nos es fácil nosotros andar brillando. ¿Se acuerda lo que decía, lo que tenía que ver con el brillo? La alegría, el gozo. Usted ve a los cristianos en esa calidad. corriendo para hacer todo lo que Dios le ha llamado a hacer con esa alegría y ese gozo. Si nos interrumpe, si nos pone tropiezo, si nos pone límite, todas las cosas naturales, todas. Porque hayamos aflicción en el mundo, o usted no. Cristo sí y usted no. No, todos tenemos unos límites, pero que se nos abra para poder correr con alegría a pesar de... No es fácil, pero está profetizado de que se iba a abrir. ¿Sí? Entonces necesitamos saber de que se nos va a abrir el camino para que nosotros podamos correr y avanzar de esta calidad. Pero para que se nos abra, porque dijimos, los pactos son ratificados. ¿Sí? A Abraham se le dijo que te llegaba hasta ahí te llega. Entonces yo con la fe de Abraham no puedo ir más allá, necesito apelar a la fe de Jesús. Por eso es que hablamos de la fe y el conocimiento del Señor Jesús. Porque yo tengo que reconocer que los límites que me traza el Éufrates no solo son límites humanos y son mis límites de los problemas que yo tengo, sino que hay algo más, hay cosas espirituales. Se lo quiero mostrar. Vamos a seguir al Éufrates. No sé qué versículo le di para seguirlo a usted. A ver, lo vamos a seguir a José. Tenemos límites, como el Éufrates. Fíjese cómo dice ahí. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron. Fíjese este Éufrates. Hace tropezar
y caer, ¿a quiénes? A los que quieren correr, ¿sí? A los ligeros y a los que quieren escapar los hace tropezar. Por eso es que necesitamos abrir el Éufrates, ¿sí? Fíjese que vamos a mirar en el contexto un poquito más arriba, porque el Señor viene hablando de que Egipto es figura ¿de qué? Del mundo, de la figura de donde el Señor nos quiere sacar, de la figura natural y humana, ¿sí? Nos ha sacado del mundo y la idea es de que podemos salir desde el mundo natural. Vamos a leer el verso 2. Mire, dice: para Egipto, concerniente al ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que se encontraba junto al río Éufrates, en Carquemis, y a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, derrotó en el 4º año de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Ahí no dice Éufrates, ¿por qué? Dice, ahí está, perdón, yo estoy distraída. Vale. Fíjese, acá, Egipto, ¿sí? Es derrotado frente al Éufrates, ¿sí? Derrotado por Babilonia. Babilonia lo derrota frente al Éufrates, ¿sí? Le pone tropiezo y derrota allí. En realidad nosotros decíamos justamente, queremos salir de esta naturaleza humana para apelar a la naturaleza divina. Necesitamos hacerlo, pero hay algo que me tropieza allí. ¿Quién es? El Éufrates. Pero ¿quién me gana la batalla allí? Babilonia me gana la batalla. En los límites me gana la batalla Babilonia, ¿sí? Mire lo que dice el 5. El Señor se sorprende acá. Dice, pero ¿qué es lo que veo? Fíjese a Dios asombrado allí, viendo que Egipto es derrotado por Babilonia junto a los límites estos, ¿sí? Dios asombrado, dice, ¿qué es lo que veo? Están aterrados, retroceden, lo hacen signo de admiración, tienen miedo, están retrocediendo, huyen a la desbandada sin mirar para atrás. Cunde el terror por todas partes. Oráculo del Señor significa palabra del Señor, ¿sí? Entonces allí después encontramos de que el ágil no puede huir, ni escapa el valiente, porque a la orilla del Éufrates tropieza y cae, por culpa de Babilonia, ¿sí? Babilonia los hace tropezar. ¿Me sigue hasta ahí? Tenemos entonces límites y hay algo que nos hace tropezar y es Babilonia. Usted sabe que Babilonia tiene que ver con confusión, ¿sí? Confusión. Babilonia significa confusión. Jeremías 51. Fíjese. Cuando acabes de leer este libro, le dice Dios a Jeremías, le atarás una piedra y lo echarás ¿dónde? En el medio del Éufrates. O sea que nos conviene, ¿sí? Que se nos abra el Éufrates, porque si se nos abre el Éufrates vamos a encontrar ¿qué? Este libro, ¿sí? ¿Qué habla este libro? Vamos a mirar un poquito para atrás. El 62, no, el 60. 60. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre todas las palabras que están escritas contra. Si se nos abre el Éufrates, lo que encontraríamos es el libro que habla en contra de Babilonia. Y Babilonia le ganaba a Egipto en ese terreno, ¿sí? Con confusión, lo hacía tropezar, ¿sí? A los ligeros que querían correr, los hacía tropezar, ¿y qué más? No me acuerdo qué otra cosa hace esta Babilonia allí. Pero si nosotros se nos abre el Éufrates, vamos a encontrar el libro que habla de las cosas en contra, ¿sí? En contra de ese enemigo. Hay que derrotar ese enemigo. Babilonia dijimos que es confusión. ¿Necesitamos destruir la confusión en nuestra vida? Hay mucha confusión en la iglesia del Señor. Es un enemigo.
Y es un enemigo que no nos deja pasar y avanzar en los límites que tenemos. Nos quedaremos siempre con la fe de Abraham y vamos a jalar de muchas promesas, ¿sí? Pero nunca jalaríamos de la promesa dada al Señor Jesús. Poder traspasar estos linderos y poderle echar mano a algo que es mucho más glorioso, ¿sí? Entonces quiero leer otro poco más sobre el Éufrates este. Jeremías 13:4. Jeremías, el Señor le habla mucho Dios a Jeremías del Éufrates y acá le dice una cosa. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en una hendidura de una peña. ¿Qué le hizo comprar? Un cinto, que lo tenía ¿dónde? En los lomos. Búsqueme Efesios 6:14. Necesitamos ver este cinto, ¿sí? Que para él eran esos cintos que se usaban en ese tiempo, él lo tenía ahí sujeto a sus lomos, pero necesitamos ver en el mundo espiritual qué significa para nosotros. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, ¿este cinto qué es? La verdad. Compra un cinto. Compra la verdad y no la venda, pero meterla en el Éufrates menos. Pero algo le quiso mostrar el Señor a Jeremías. Antes de irnos al Éufrates, a Jeremías de nuevo, me gustaría que leyera también Isaías 11:5, porque el cinto es la verdad con la que tenemos que ceñirnos. Hay una verdad, es un cinto que a nosotros nos endereza y nos pone centrados y sabiendo cuál es la verdad para que nosotros andemos erguidos en cuanto a la verdad. Pero no es solamente símbolo de la verdad a la cual tenemos que arribar todos, a la verdad de Jesús. Y será la justicia, cinto de tus lomos, y la fidelidad, ceñidor de tu cintura. Entonces no solo es la verdad, es la justicia y la fidelidad que tiene que ceñir mi vida, ¿sí? ¿Me sigue? Vale, volvamos a Jeremías. Cómprate un cinto, cíñete en los lomos. Hay un versículo que no lo he puesto ahí, usted después búsquelo. Porque ceñirnos nuestros lomos, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que ceñir nuestro... ¿Ve que no se acuerda? El entendimiento. Ceñid vuestro entendimiento, los lomos de vuestro entendimiento. O sea que los lomos nuestros no estarían por acá, sino que nuestros lomos estarían por acá. Deberíamos ceñir el cinto por acá arriba. Los lomos de vuestro entendimiento, ¿sí? Entonces, vamos a Jeremías. Toma un cinto, comprate un cinto, el que está sobre tus lomos. Levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la peña. Subamos. En la hendidura de una peña. Ahí hay otras cosas para hablar, pero lo vamos a dejar para que no se nos vaya tan largo. Fui y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Sigamos. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido y para ninguna cosa era bueno. Un cinto podrido, original, corrompido, perdido, desperdiciado. Un cinto que es la verdad, un cinto que es la justicia y la fidelidad, podrida, corrompida, desperdiciada. Imagínense, a causa del Éufrates. Entonces el Éufrates ha sido un límite que ha corrompido la verdad.
La verdad de Dios se ha podrido, en otras palabras, se ha corrompido, se ha desperdiciado. Que el Señor Jesús haya muerto en la cruz del Calvario para que nosotros desperdiciemos esa verdad, esa justicia y esa fidelidad que el Señor vino a concretar en la cruz del Calvario. Que nosotros la limitemos a donde nosotros la queramos limitar es un desperdicio, hermano. ¿Usted cree que el Señor se cruzará de brazos y no se va a asombrar como se asombró recién cuando leíamos? ¿Qué? ¿Por qué retroceden? ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué no cruzan el Éufrates? ¿Por qué no pelean la batalla de la confusión? El Señor no se cruzará de brazos, por eso en el último tiempo lo que va a hacer va a abrir el Éufrates. Tiene que abrir porque ahí en el Éufrates encontraremos todo lo que está en contra de Babilonia. Está escrito y necesitamos encontrarlo. Se nos tiene que revelar las cosas que están en contra de Babilonia. Porque Babilonia es confusión. No podemos vivir en confusión. Necesitamos atarnos el cinto de la verdad, de la justicia y de la fidelidad. Los lomos de nuestro entendimiento. Pero el de entendimiento tiene que ser el de Jesús. Yo no los puedo llevar a ustedes a mi entendimiento porque no sabe dónde los llevo. Yo lo logre o no lo logre, yo lo tengo que llevar a ustedes al entendimiento del Señor Jesús. Si yo me quedo de este lado del Éufrates, problema mío. Pero a mí me corresponde abrirles el Éufrates para que ustedes pasen para el otro lado. ¿Entienden? Claro que es imposible que uno quiera hacerle hacer al otro algo que uno no lo va a hacer. De hecho, el Señor, por eso dice que primero va a ir por los pastores primero. ¿Sí? Acá la cosa la vamos a hacer bien, la vamos a hacer bonita, hasta que todos alcancemos. ¿Sí? Acá no se salvan apóstoles, ni profetas, ni evangelistas. ¿Sí? Hasta que todos lleguen. Bien. Vamos a leer Génesis 31 y ya voy a concretar con esto. Quiero entonces que podamos ver la importancia de que se nos abra el Éufrates, porque el Éufrates figura de algo que ha estorbado en muchas cosas. ¿Sí? No pierda la idea de todo lo que hemos visto, de todo lo que nos estorba. Eso nos ha puesto un límite que no lo podemos atravesar porque recuerde que es un decreto divino. Los decretos de Dios no pueden ser ratificados. Por eso solamente apelando a la fe de Jesús. La fe de Jesús me abrirá esos lugares, ¿sí? Para que pasen los soberanos de la luz, dice, ¿sí? Para que pasen los soberanos de ese brillo. Si nosotros, me voy a detener un poquitito, creo que es importante que hablemos de los soberanos de la luz o los reyes de la luz. Porque en realidad si nosotros hablamos de la luz, como el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo, no solamente era de que yo fuera más iluminado que otro, sino que Juan, el apóstol Juan, dice que en él estaba la vida antes de la fundación del mundo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces que los soberanos de la luz pasen por ahí, ¿sí? Los reyes de la luz pasen por ahí, son aquellos que se han hallado en su entendimiento, en la verdad, han ceñido sus lomos con la verdad y el entendimiento, ¿sí? De que nosotros estábamos en él antes de la fundación del mundo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si yo contemplo solamente esta vida, me estoy dejando de lado o pasando por alto de que yo tenía aquella vida, ¿sí? Y tengo que jalar de aquella vida. No solo porque Dios pretende que jalemos de esa vida, sino porque esa vida me hará más que vencedora en todas las cosas. Si yo puedo pasar del otro lado, ¿sí? Tengo sin límites la bendición. Ya no es solamente la bendición de Abraham, la del Señor Jesús, ¿sí? Coheredero con Jesús, pasando del otro lado. Entonces cruzar va a ser importante.
La Biblia dice que nosotros hemos sido escogidos desde antes para que logremos ese propósito. No todos lo logran, por eso es necesario mostrarlo. Por eso Romanos dice herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero la idea es ser coherederos con Cristo. El Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero donde yo estoy, yo quiero que vosotros estéis. Yo voy a hacer todo y voy a abrir un camino para que ustedes encuentren todo lo que necesitan encontrar. Ese Éufrates va a ser abierto para que ustedes no encuentren ningún obstáculo y puedan tener lo que yo quiero que ustedes tengan. ¿Sí? Vamos a hacer cortito al final. Génesis 31, 17. Después usted escuche la radio porque la vamos a hacer más larga. Génesis 31, 17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos, sus mujeres, sobre los camellos y puso en camino todo su ganado, todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac. ¿A dónde quería volver? Quería volver a su padre. Póngame el 18. A ver, ¿cómo dice? Ah, ya lo leí. Vale, el 20. Y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Y huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. ¿A dónde iba él? Quería volver a la casa del Padre. Nosotros necesitamos volver a la casa del Padre. Y el Señor, cuando dijo que volvía a la casa del Padre, dice: Padre, yo vuelvo a aquella gloria que tuve al lado tuyo antes de que el mundo fuese. Entonces, si vamos a volver al Padre, volvamos con aquella gloria. No vuelva con ninguna gloria menor. El Éufrates siempre nos pondrá estorbo. ¿Sí? Siempre nos pondrá estorbo y no podremos ir a más. Tengo que ver todo lo que Dios me ha dado acá, pero junto con todo lo que Dios me ha dado acá, yo puedo traspasar ese Éufrates. Tengo que cruzarlo porque necesito volver a la casa del Padre. ¿Sí? Con todo lo que eso significa, que lo dejaremos para otro día. Pero necesito traspasar los límites. ¿Sí? Es importantísimo que traspasemos los límites y tenemos que aprovecharlos. Vamos a ponerle a la palabra Éufrates allí, porque recién vimos otro significado y me gustaría que usted viera este también. No sé si está en esta palabra, porque Éufrates se escribe de un par de maneras. Ese es el mismo que leímos recién, creo, sí. A ver, búsquelo en Génesis. Sí, este también es Génesis. Búsquelo en la primera que leímos. A ver, en el 15-18, a ver si allí. En el de 15-18 de... A ver si ese es otra. Esta es otra palabra. Fíjese. Esta tiene la raíz, ¿sí? Es el Éufrates, solamente que se escribe de otra manera. Esta tiene la raíz en la 65.9. Busque la 65.09. Fíjese todo lo que se queda ahí en el Éufrates. Si pincha ahí no se ve. Ahí, ¿no? Ahí está el abrirse paso, correr, que yo les decía recién. ¿Se acuerdan? Era esta palabra. Pero está la 65.09. Entonces hay que correr atravesando ese lugar. Mientras esté ese Éufrates ahí, me hará retroceder. Muchos retroceden de allí, aún valientes. Fíjese lo que significa.
llevar fruto, aumentar, crecer, ser fértil, fructífero, dar fruto, multiplicar, producir, todo lo que el Señor quería de nosotros. ¿Quién me estorba? El Éufrates. ¿Sí? Me está poniendo un estorbo para que yo tenga todo eso, por eso necesitamos que esto se nos abra. ¿Amén? Vamos a orar por esto. Vamos a orar por esto porque, ¿sabe qué? Yo creo que es el tiempo. Una, porque está profetizado en el Apocalipsis que se abriría. ¿Sí? Pero ¿sabe qué me quedé pensando? Vio que anoche todo el mundo, algunos estaban alarmados que era el fin del mundo. Los que no creen en el Señor están, fíjense, escúchenme lo que le voy a decir. Voy a hablar, estoy terminando la prédica. El mundo que no cree está alarmado porque ese sería la destrucción del planeta. Pero los hijos del Señor estaban contentos porque iba a haber una manifestación de Jesucristo. ¿Sí? Usted sabe que estamos esperando el arrebatamiento, la manifestación de Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Yo me quedé pensando en esto, porque si bien no se dio ni una cosa ni la otra, el apóstol Pablo dice, escúchenme lo que dice, él dice, yo vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea manifestado, ¿dónde? En vosotros. ¿Sí? Entonces yo digo, le voy a echar mano a eso, porque yo creo que es tiempo. Es tiempo de que se nos abra el Éufrates porque está prometido en las Escrituras, porque nos es de estorbo de un montón de cosas, pero es tiempo también de que nos demos a luz. ¿Sí? Pablo decía, yo siento dolores de parto hasta que los pueda ustedes engendrar y que Cristo se manifieste en vosotros. ¿Sí? Entonces que se dé eso, que sea el cumplimiento de ese tiempo, de que se cumpla en nosotros lo que se tenía profetizado. Muchas y gloriosas promesas, pero todas son para que nosotros logremos la naturaleza divina. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a orar para que se comience a dar en nosotros las cosas que el Padre tenía preparadas. Te bendecimos, Señor. Cierre sus ojitos donde usted está allí. Señor, podemos ver, Señor, este Éufrates espiritual, esta figura que nos limita, Rey. Una figura que nos limita y que nadie la puede quitar, Señor. No podemos reprender al diablo. Sabe que lo que Dios ha decretado no se lo podemos demandar al diablo. Hay un decreto. El Éufrates fue un decreto del pacto que Dios hizo con Abraham. Hasta ahí llegarás. Entonces no podemos pelear con el diablo para decirle yo voy a dejar esto y voy a pelear por esto y me voy a reponer. No. Tengo que echarle mano a las promesas. Todas las promesas que pertenecen a la vida y a la piedad. Échale mano para que por ellas después alcancemos la naturaleza divina preparado para nosotros en este glorioso tiempo. Señor, nos ponemos delante de tu presencia porque quizás ni siquiera hemos apelado a la fe de Abraham para poder obtener tus promesas. Señor, cuántas grandísimas y preciosas, grandes y preciosas, Padre. Yo quiero, Señor, que este pueblo, Dios amado, comience a echar mano a tus promesas. Promesas que en algún momento tendrán un límite, pero después, Señor, tú les abrirás el camino para que aquellos estorbos espirituales, los espirituales, esa lucha que ya no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, porque es como si ese Éufrates lo tuviéramos por encima, como para poder
no alcanzar las promesas celestiales que tú tienes para con nosotros. Es como si ese río no lo tuviéramos en la forma horizontal, sino en forma vertical, que no nos deja llegar al Padre para poder jalar todo la bendición de estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Señor, pero tu palabra ha trabajado en nuestras vidas y dejaremos que siga trabajando. Señor, recibimos tu consejo en esta mañana, pero dejaremos que esta palabra, Señor, siga trabajando en nuestra conciencia, que podamos estar meditando en lo que tú nos has dicho, en lo que tú tienes profetizado y en lo que tú tienes preparado para con nosotros. Preparado, un camino preparado para atravesar el Éufrates como un soberano de la luz, como un rey de la luz, conociendo toda tu verdad, oh Dios amado, ciñendo todos nuestros lomos del entendimiento con tu verdad, tu justicia, tu fidelidad. Por eso, Señor, vamos a echar manos de tu fe para poder jalar de todas esas cosas que tú tienes preparadas. Señor, yo declaro de que es el tiempo. Declaro que es el tiempo, Señor, porque las cosas están escritas para que se cumplan. Y desde el momento en que se comienzan a decretar las cosas, comienza el cumplimiento. Y le damos rienda al cumplimiento, Dios, en este lugar. Está abierto el Éufrates para que pasemos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque estas cosas son para que las vivamos abundantemente.